Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. En unos minutos vamos a comenzar con nuestro taller. Vamos a dar un poco de tolerancia para aquellos compañeros y aquellas compañeras que recién se van a ir uniendo dentro de poco. ¿Está bien? Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pues, Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a ya ir comenzando en breve. Mientras tanto, algunas cuestiones importantes por mencionar. Eh, por favor, para tratar de organizarnos de la mejor manera posible en el taller que vamos a comenzar en un momento. Si en algún momento hubiera alguna pregunta o alguna intervención, recuerden, tenemos tanto el chat del Zoom como, bueno, podemos activar el micrófono también, pero si desean activar el micro o para poder participar de alguna manera. Bueno, si es una pregunta que hago de manera general, pues sin problemas, todos pueden responder, ¿no? Pero si es una pregunta que tenemos muy puntual, podemos utilizar la herramienta de levantar la mano, ¿no? Para yo cederles la palabra y así podemos mantener el orden. Yo lo digo porque acabo de estar en un taller donde a la mitad de la explicación me comenzaban, abrían el micro y comenzaban a preguntar, ya, y al final, entre tanta interrupción, terminamos acabando el taller de una manera bastante atropellada, cuando la idea es tratar de trabajarlo de manera bien tranquila, ¿no? En el sentido de poder darle el tiempo necesario a cada cosa. Eh, Eso, simplemente quería mencionar, vamos a tratar de interactuar de manera ordenada, en la medida de lo posible. Solo me voy a tomar un minuto para hablar de esto de aquí y ya entro con los temas de nuestro curso, ¿ok? Me piden que haga un reforzamiento sobre el servicio de refuerzo académico, valga la redundancia. Recuerden que este es un servicio gratuito que ofrece la UTP para sus estudiantes y que el objetivo es que ustedes puedan mejorar sus calificaciones, mejorar su desempeño en el curso, ¿no? En los diferentes cursos de los cuales hay este refuerzo académico, tanto tutorías como talleres. Respecto a ¿cuál sería la diferencia entre las tutorías y los talleres? ¿En qué consiste cada una de estas modalidades del refuerzo académico? Las tutorías son espacios de máximo 5 personas, donde de manera individual el tutor o la tutora atiende a cada estudiante para que puedan resolver sus dudas sobre el curso. Es una especie de asesoría individual. Entran 5 estudiantes, el docente le da 9, 8 minutos a cada uno para que hagan sus preguntas
concretas, o para que de repente, si necesitan orientación sobre un trabajo que han hecho, pueden en una tutoría mostrarle su avance al tutor, a la tutora, y obtener alguna sugerencia, alguna recomendación, solamente por dar un ejemplo. Eso entonces en cuanto a la tutoría. Respecto a los talleres, como en el que estamos ahora, son sesiones grupales, donde ya no solamente se puede trabajar con 5, sino el límite es de 100 participantes. De hecho, ahora mismo tenemos 89 conmigo, ¿no? Y la dinámica no es la dinámica de una asesoría, sino que es la dinámica de una clase de repaso o de reforzamiento, donde se va a revisar básicamente los temas que incumben a lo trabajado en la semana o lo que se está trabajando en la semana. En este caso, corresponde a la semana 2 para ustedes según sílabo. Entonces, sería la diferencia entre tutorías y talleres, ¿no? Es importante para poder utilizar el servicio de la mejor forma posible y sacarle el provecho que, eh, que este beneficio nos da. A ver, por aquí dice, docente podrá consultar sobre el tema de la redacción de texto argumentativo. Sí, de eso se va a tratar el taller de hoy, sobre el texto argumentativo. O sea, dice, estoy por el celular por el trabajo. Está bien, ¿no? Podemos ir escuchando el taller de repente mientras que estamos, no sé, trabajando, almorzando, cenando o lo que fuere, ¿no? Víctor nos dice, ¿ese refuerzo queda grabado? Sí, la reunión queda grabada. Yo al final del, de la sesión les voy a compartir lo que sería el enlace de la grabación, ¿ok? Si todavía por ahí hay quienes no entienden muy bien cómo funciona para hacer la reserva de tutorías o de talleres, les dejo aquí un video instructivo, ¿ok? Para que lo puedan ver luego, si gustan. Ahí ya lo mandé por el Zoom. Entonces, de repente les puede ayudar a entender mejor cómo se maneja esta cuestión del servicio de tutorías. Bien, ahora sí entonces vamos a comenzar con nuestros temas de hoy. Hay bastantes cositas por ver. Voy a tratar de abarcar lo máximo posible, porque estas 2 primeras semanas son bastante teóricas, pero a la vez ya les empiezan a dejar tareas, entonces necesitamos tratar de darle un sentido a todo, ¿no? Primeramente, recordemos que en nuestro curso vamos a trabajar con textos argumentativos. Y si hablamos de textos argumentativos, que son los textos que vamos a redactar, textos argumentativos, lo primero sería establecer con claridad cuál es el objetivo de la argumentación. De manera muy básica y tradicional, se entiende la argumentación como la capacidad de defender una idea o una opinión con el uso de razones o argumentos, valga la redundancia, que respalden aquella opinión o idea nuestra. Sin embargo, para cuestiones del curso, nosotros vamos a elevar eso a un nivel incluso más allá. No se trata solamente de defender una opinión, sino de hacerlo tan bien que consigamos convencer a los demás de que nuestra posición respecto al tema es la correcta, ¿no? Es decir, argumento tan bien que hago cambiar a las personas de opinión para que piensen como yo, ¿no? Ese es el objetivo, idealmente hablando, de la argumentación que buscamos en el curso. Claro que esto no se va a lograr de la noche a la mañana, ¿no? Poco a poco vamos a ir puliendo nuestras habilidades argumentativas. Entonces, por ahí seguramente en un momento me lo van a
preguntar cómo mejorar en la redacción, pues eso ya con la práctica misma, que ustedes van a ir redactando, equivocándose, hasta que un momento van a redactar y ya no se van a equivocar tanto o ya no se van a equivocar. Es como en todo en la vida que con la práctica uno va mejorando. Por aquí Víctor Hugo dice tal cual Hitler, bueno, no estamos hablando aquí de pensamientos tan radicales, ¿no? Sino de cuestiones más fuera de repente de ese sentido, ¿no? Y vamos a ver un poco más al respecto cuando mostremos por aquí algunos de los conceptos fundamentales que debemos entender cuando hablamos de texto argumentativo o cuando hablamos de argumentación en realidad, en general. Primeramente, a nosotros nos van a dar siempre una controversia sobre la cual vamos a redactar nuestros textos. Pero valdría la pena, en todo caso, aclarar qué es una controversia. Una controversia es una situación polémica que ocasiona que se presenten opiniones a favor y en contra. Es decir, es un tema que genera debate, pero no un debate cualquiera, sino un debate intenso, en el cual todo el mundo de alguna manera quiere dar su opinión y no todo el mundo piensa igual. Se enfrentan las opiniones, ¿no? Porque uno piensa de una manera, otro piensa de otra manera, y a veces puede haber ese intercambio, ¿no? Que incluso muchas veces termina en discusiones. Se dice que hay, por ejemplo, ¿no? Tres temas, tres tópicos sobre los cuales no se debería hablar en la mesa, ¿no? Para evitar justamente este tipo de situaciones incómodas, discusiones innecesarias, que son la religión, el fútbol y la política. Justo el sábado se viene el clásico, ¿no? Y va a jugar el bicampeón del fútbol peruano contra Alianza Lima. Entonces, por ejemplo, ¿no? En cuestiones de fútbol siempre hay mucha polémica, ¿no? Religión también desata polémicas, pasiones, la política igualmente. Y bueno, y hay ciertos temas también que nosotros vemos que se discuten generalmente cada cierto tiempo. Por ejemplo, lo de la legalización del aborto. Justo estaba leyendo hace un momento entre mi pequeño descanso que tuve unos cuantos minutos antes de comenzar ese taller. Es el tercer taller consecutivo que estoy haciendo hoy, casi sin descanso, sobre el mismo tema, sobre el mismo curso. Y estaba leyendo que hay un grupo de personas que ha presentado una especie de petición al Congreso para que se elimine la figura del aborto terapéutico, ¿no? Que es este aborto que se genera cuando hay que salvar la vida de la madre, ¿no? De alguna manera, y la única forma es a través del aborto, supuestamente, ¿no? Para salvar la vida de la madre. Pero, bueno, siempre va a estar la polémica. Cuando es este tema del aborto, sea terapéutico o lo que fuere, siempre se va a discutir, ¿no? Siempre habrá quienes están a favor, en contra, ¿no? En todo caso, lo del aborto siempre es un tema polémico. Si gustan, me pueden ir mencionando algunos otros temas polémicos ahí en el chat, ¿no? Está también, por ejemplo, de la unión civil, se discute mucho al respecto, la legalización, no sé, de la marihuana, lo de la eutanasia también, muy bien, como dice Yesenia. Hace no muy poco, creo que hace 2, 3 años, hubo el caso de esta mujer, ¿no? Que se enfrentó al Poder Judicial para su derecho de quitarse la vida, ¿no? Básicamente con esta muerte asistida. No recuerdo ahora mismo el nombre, ¿no? Pero sí, se discutió bastante al respecto. Todas las cuestiones éticas, incluso religiosas, morales, que pueden traer una cuestión como la eutanasia, ¿no?
Después por acá tenemos otro sobre el feminicidio, ¿no? Yo creo que el feminicidio en sí no es algo polémico, ¿no? Yo creo que podría ser polémico las sanciones que de repente se puedan ejecutar a estas personas que cometen estos crímenes, ¿no? Se habla, por ejemplo, ahora mucho sobre la pena de muerte, ¿no? Como una sanción, no solamente para el feminicidio, sino para otros crímenes. Todo lo que es política, en cierto modo, siempre genera discusión, debate, ¿no? El matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Que es la unión civil, para algunos, ¿no? La pena de muerte, claro. Dice Gabriel, que hay mujeres que también engañan, entonces no se puede tomar acciones al azar. Bueno, eso se discute también, ¿no? Sobre, en todo caso, la polémica estaría ahí en por qué, o si consideramos que el Poder Judicial, la Fiscalía, etcétera, esas entidades que supuestamente se encargan de la justicia en nuestro país, actúan de forma correcta, ¿no? Ante este tipo de situaciones. Eso siempre va a generar para algunas personas de repente algún tipo de discusión. Y justo quería llegar a ese tema de la actualidad, ¿no? Porque usualmente las controversias, si bien hay una serie de temas que se discuten regularmente, eh, usualmente suele haber unas controversias que se rigen a partir de la coyuntura que se vive en el momento, ¿no? Ahora mismo se discute bastante sobre la pena de muerte hacia los sicarios, extorsionadores, ¿no? Por ejemplo, bandas delincuenciales como organizaciones terroristas, ¿no? Podría ser una buena controversia, ¿no? ¿Considera que las bandas delincuenciales deberían ser catalogadas como organizaciones terroristas? Podría ahí generarse la discusión. Eh, Después, también no solamente lo que sucede en el país, a veces se discute lo que sucede a nivel global, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial genera mucha polémica últimamente. Y aquí dice sobre la pelea y la marcha para la presidenta, que quieren que la bajen por todo el caso. Bueno, claro, también podría ser un debate, ¿no? Si es que la presidenta debería renunciar antes de fin de año, ¿no? ¿No? Bueno, en fin, hay una serie de temas, ¿no? Los aranceles de Trump, ¿no? Efectivamente, se está discutiendo bastante eso ahora mismo. Varios países están viendo subir, quitar los aranceles. O sea, está hay varios conflictos que se están desatando, ¿no? Por las políticas que está tomando Donald Trump. Entonces, también es un buen tema. Lo del robo de información a través de la IA, por supuesto, que es algo que se discute bastante, todo lo que es inteligencia artificial, ¿no? Y la forma de la controversia sería una afirmación, una pregunta, podría ser una negación. Generalmente va a tener un formato, yo les voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Lo del puerto de Chancay, por ejemplo, en fin, muy bien, hay varios temas, ¿no? Que se pueden discutir. No necesariamente todos los temas van a ser netamente académicos, ¿no? O de política, religión. Puede ser una controversia, no digo que vamos a trabajar este tipo de controversias, ¿no? Pero simplemente para mostrarles un ejemplo que pueden haber controversias relacionadas, no sé, por ejemplo, a la farándula, ¿no? ¿Consideras que Cristian Cueva debería ser condenado a prisión por violencia de género contra su esposa Pamela López? ¿Eh? Entonces, ese sería, por ejemplo, una controversia. La controversia siempre se va a plantear a modo de pregunta, ¿ok? Y siempre va a ser una pregunta que va a buscar que puedas dar tu opinión al respecto, en relación de estar a favor o en su defecto estar en contra, o puede ser también estar de acuerdo o estar en desacuerdo, dependiendo de qué es lo que te pregunten, ¿no? Si estás a favor o estás de acuerdo o si estás en contra o en desacuerdo. En todo caso, la pregunta es en busca de generar esta discusión y que tú tomes una postura al respecto.
¿no? Por acá decían los programas realities, lo que llaman a veces la TV basura, ¿no? La pérdida de criterio propio por el uso de la I, efectivamente, también. Tatiana dice, yo pienso que sí, creo, respondiendo a la controversia, ¿no? Y tenemos a José Manuel que dice que no, ¿no? Y ahí vemos nomás que cada uno tiene su opinión al respecto, ¿no? De esta controversia. Entonces, la controversia va a desatar siempre un debate, una discusión. En el caso de nuestro curso, a nosotros nos van a dar la controversia. Lo digo de una vez porque me lo han preguntado bastante, profesor, y nosotros planteamos la controversia. ¿De dónde sacamos la controversia? A ustedes les indican, ¿no? La controversia. Les dan la pregunta, les van a dar las fuentes y a partir de eso van a tener que generar el texto. Bien. Justo aquí vamos a pasar a la parte de la tesis, a explicar. Por aquí Tatiana nos dice, yo estoy en debate, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo pienso que los hijos es un debate entre malo y bueno. Y ahí vamos a hablar de eso justo, ¿no? De lo de la tesis. Eh, la tesis es nuestra opinión, en resumen. Es nuestra opinión, postura o posición, que viene a ser lo mismo, opinión, postura, posición, que surge a partir de la controversia. Y esto siempre hay que presentarlo a modo de afirmación, ¿no? Por más que estemos a favor o en contra, siempre nuestra tesis debe ser una afirmación en forma de oración. Si debe ser extensa o puede ser pequeña, en realidad la tesis tiene que responder directamente a la pregunta. Si la pregunta es extensa, posiblemente mi tesis puede ser que la respuesta, ¿no? Que es la tesis sea extensa también, ¿no? De ahí vamos a ver un ejemplo más adelante, no se preocupe. Dice el esquema que se hace, ya vamos a entrar a ver lo que es esquema después, no vamos a adelantarnos. La tesis es una afirmación, efectivamente, es violencia doméstica, el género no existe, bueno, ahí se podía entrar en discusión, ¿no? Sobre si es violencia de género, ¿no? Bien, tesis, por ejemplo aquí, ¿no? Considero que Cristian Cuevas sí debería ser condenado a prisión por violencia de género. Es la opinión que se está observando en este ejemplo. Entonces, está respondiendo directamente a la controversia. Bien, y se está afirmando con la opinión del caso. Eso es lo que busca la tesis. Repito, responder a la controversia brindando nuestra opinión de modo afirmativo, ya sea que estemos a favor o que estemos en contra, ¿no? Pero tiene que estar a modo de afirmación. Acá dicen que sí, pero también podría haber sido no, ¿no? No debería ser condenado. Igual es una afirmación negativa, vamos a llamar. Ahora, sobre la tesis. Eh, no confundamos este término tesis con tesis de licenciatura, tesis de bachillerato, que ya se refiere a un texto propiamente, ¿no? Aquí estamos hablando de tesis como opinión, ¿ok? Tesis va a ser sinónimo de opinión aquí en nuestro curso. Me preguntaban, ¿no? Por ahí me mencionaba una compañera, yo estoy a favor, pero no sé si tanto. Entonces, vamos a aclarar eso de una vez. Yo voy a tener que elegir una postura desde el inicio. O estoy a favor, o de acuerdo, como dije, o estoy en contra, o en desacuerdo. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Primero, no puedo comenzar a favor y después a mitad de camino decir, ahora me voy en contra. No puedo hacer eso. Si yo ya dije que voy a estar a favor en un principio, se tiene que mantener esa postura a lo largo de todo el texto. Tampoco, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo estoy a favor, pero también estoy en contra. No se puede hacer eso en nuestro curso. Como dije, tienes que elegir un lado, ¿ok?
Y tampoco se puede hacer decir yo no estoy ni a favor ni en contra. Siempre vas a tener que elegir una postura. Bien, eso por favor ténganlo bastante claro. Por aquí vamos a ver, dice, eh, opino lo mismo, ya. Referente a las fuentes, se trabaja con todas las fuentes. Ya vamos a entrar a esa parte, por favor, estamos yendo eh, poco a poco. Que si empiezo a responder preguntas ahora de lo que todavía no hemos visto en el taller, entonces nos vamos a terminar mezclando. Ya, pero las voy a tener en cuenta para ir respondiéndolas conforme vayamos avanzando. La violencia y género, sí, Cueva ha cometido varias agresiones contra mujeres. Ya es la opinión del compañero. Rosa dice, ¿cuánta cantidad de escritura se da para la tesis? Tal vez es más de una oración, esa es mi duda. No, ya lo mencioné, la tesis es sinónimo de opinión en nuestro curso, ¿ok? Y es una oración y punto. No nos referimos a la tesis como el texto este que se usa para obtener el título o lo que fuera. Le dice, la controversia genera opiniones distintas. Sí, la controversia genera opiniones distintas. Flor dice actividad 2, por favor. No entiendo bien a qué se refiere. Entiendan, por favor, que el taller funciona con un material que se va trabajando en función del tema. ¿Está bien? Si tienen preguntas sobre la tarea o lo que fuere, tendrían que entrar a una tutoría. Yo igual voy a dar algunas explicaciones sobre la tarea, ojo, pero las preguntas sí que son muy puntuales, se ven en tutoría. Para continuar esto, no lo voy a alargar mucho. Pues el argumento es lo que sigue, ¿no? Ya vimos controversia, que es la pregunta, la tesis es nuestra opinión. ¿Qué vendría a ser el argumento? Es la razón mediante la cual se defiende una tesis y va a responder a la pregunta ¿por qué? Entonces, no basta con decir estoy a favor o estoy en contra, tengo que decir por qué, ¿no? Tengo que dar una justificativa. Y este por qué tiene que ser válido, evidentemente, y tiene que ser una razón que tenga lógica, sólida y que pueda ser defendida. Bien, siguiendo este ejemplo, ¿no? Tesis era, considero que Cristian Cuevas sí debería ser condenado a prisión por violencia de género, y esta persona utiliza como argumento para defender su tesis, porque existen videos que evidencian el maltrato tanto físico como psicológico al cual su esposa fue expuesta. Entonces, para esta persona es un buen argumento el hecho de que existan evidencias, pruebas de este maltrato de forma videográfica. ¿Ok? Entonces, el argumento va a defender la tesis. Es la razón que defiende la tesis. Muy bien. A ver, por acá tengo varias preguntas. Dice, explique la diferencia entre argumento y fundamentación. Es lo que voy a hacer. En el cierre, el argumento de uno mismo con fuentes externas. Ya vamos a llegar al cierre, pero mi docente me pone que responda más según la pregunta de la controversia. Bueno, de hecho, la controversia tú la vas a responder en el texto argumentativo, ¿no? Pero ahorita no estoy hablando de todo el texto argumentativo, estoy hablando de estos conceptos en particular. Bien. ¿Y qué más tenemos por aquí? La fundamentación. ¿Qué vendría a ser la fundamentación? Es el desarrollo, la explicación de nuestro argumento. Bien, porque no basta decir mi argumento es tal, sino que hay que explicarlo. Bueno, digamos, ¿no? Tú dices que sí hay videos que evidencian el maltrato. Cuéntame más. Y ahí es donde vas a fundamentar, ¿no? De mira, existe un video donde forcejea con ella en el ascensor, bla, 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 y se dará detalles seguramente para justificar por qué se habla de maltrato físico. Así como existe otro video donde la golpea, la jala el cabello, le insulta, bla, 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 lo cual calificaría como maltrato psicológico. Entonces ahí en la fundamentación se explaya de manera más extensa, ¿no? Para explicar el argumento y justificarlo
y así defender de forma sólida nuestra tesis. Tesis que a su vez está mostrando nuestra opinión ante esta controversia. Entonces todo va conectado, ¿cierto? Y estos 4 conceptos, como les dije, son los que vamos a ver a lo largo de todo el texto argumentativo. Dice, mi docente me dijo que el argumento debe ser información confirmada para defender la tesis. Claro, es lo que he dicho, ¿no? El argumento tiene que ser una razón válida que defienda la tesis, una razón que pueda ser demostrada. En este caso, el argumento es válido porque efectivamente existen pruebas, ¿no? Y las pruebas son las que explicaría esta persona en la fundamentación, ¿no? Porque la fundamentación es el desarrollo del argumento, ¿no? Eso es básicamente. Ahí lo repetí, José Manuel, ¿no? Que la fundamentación es la explicación del argumento, el desarrollo del argumento. Imaginemos, de repente, por si todavía no lo entienden bien, imaginemos una conversación imaginaria entre 2 personas, ¿no? Llega una persona y pregunta, ¿no? Oye, ¿viste la noticia, ¿no? Esto que sucedió con Cristian Cueva, que salió en Magali, qué sé yo? O sí, que sí lo vi. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Consideras que Cristian Cueva debería ser condenado a prisión por violencia de género contra su esposa? Y ahí la otra persona da su opinión, ¿no? Considero que Cristian Cueva sí debería ser condenado a prisión por violencia de género. Pues la otra persona diría, ay, ¿por qué? Ah? ¿Por qué violencia de género? ¿No? Y la otra persona daría su argumento, ¿no? Porque existen videos que evidencian el maltrato tanto físico como psicológico al cual su esposa fue expuesta. Pero ¿cómo que hubo videos? ¿Cómo que hubo maltrato físico, psicológico? Bien, déjame fundamentar mi respuesta, mi argumento, ¿no? Existe un video donde forcejea con ella, bla, 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 y ahí desarrolla todo, ¿no? ¿Se entendió mejor? ¿Sí? Sí, Perfecto. Entonces, eso es. ¿No? No solamente es responder con nuestra opinión, sino que hay que dar un argumento que defienda nuestra opinión y después hay que desarrollar este argumento para que tenga justificación, tenga sentido esa razón que estamos utilizando, ese argumento, ¿no? Bien, esos son los conceptos básicos que tenemos que entender, que tenemos que dominar para trabajar un texto argumentativo. Lo siguiente es ya lo que corresponde a la estructura. ¿Cuál es la estructura que vamos a utilizar en el texto argumentativo? Por favor, vamos con paciencia. El taller tiene un material que va a seguir un orden, ¿de acuerdo? Si yo empiezo por el final, que sería el cierre, y luego termino con el inicio, podría ser confuso para algunos compañeros y compañeras. Entonces, no se preocupen que vamos a llegar a hablar tanto de la introducción, del desarrollo y del cierre, pero en su momento. ¿Está bien? Se les pido por favor un poquito de paciencia. Entonces, la estructura del texto argumentativo. ¿Cuál es la estructura que vamos a seguir nosotros para el curso? Ojo, no es que todos los textos argumentativos funcionen de repente bajo este mismo formato, pero para nosotros, para el curso, el modelo que nos interesa es este de aquí, que es el más tradicional en realidad. Tenemos 4 partes: título, introducción, desarrollo y cierre o conclusión. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ubican estas partes dentro del texto? Pues de la siguiente manera, ¿no? El título va al inicio, ¿verdad? Al inicio de nuestro texto. Luego tenemos la introducción, que sería el primer párrafo. Luego viene el desarrollo, que es la parte central. Y por último, el cierre, que es la última parte. Así es como se ubican todas las partes dentro del texto argumentativo. En cuanto al número de párrafos que vamos a redactar,
mucha atención aquí. Siempre en lo que es la introducción, vamos a tener solamente un párrafo. Y siempre en el cierre también solamente un párrafo. Cierre, introducción. Ahora, sobre el desarrollo, por aquí nos dicen 2 o más, pero en realidad nosotros vamos a trabajar como máximo 2 párrafos de desarrollo. Sin embargo, ahora al inicio de nuestro curso, y más o menos hasta la mitad de nuestra disciplina, vamos a trabajar únicamente con un párrafo de desarrollo, lo cual nos daría un total de 3 párrafos, uno de introducción, uno de desarrollo y uno de cierre. Sin embargo, y no olviden eso, no vayan a decir, pues Da la no, gana, pues. tipo que Está como tú. Sí he hecho. No es echar, es que pasa. Ahí está. Caterina, su micrófono, por favor. Gracias. No vayan a decir, pues no, que el profesor dijo que solamente son 3, que siempre son 3. No, lo estoy aclarando, ¿no? Aclarando. Solo es un párrafo de desarrollo que vamos a hacer por el momento. Más adelante ya se trabajarán 2. Como digo, más o menos de la mitad del curso para hacia adelante, ¿no? Para lo que sí. Entonces, ahorita mentalizados en solamente 3 párrafos, ¿ok? Ya. Ahí vamos a responder a lo de Víctor después cuando lleguemos a la parte del desarrollo. Esta estructura es la que vamos a cumplir y la que debemos seguir, evidentemente, para la redacción. Pero antes de la redacción, hay una parte fundamental que es el esquema de ideas o esquema de producción. Entonces, para evitar ese desorden que menciona el compañero, ¿no? Que puede generarse al tener muchas ideas diferentes, lo que nosotros hacemos es realizar, previo a la redacción, un esquema de ideas. Y aquí es donde me parece fundamental también explicar cuál es el proceso de redacción, porque muchas veces se piensa que la redacción es solamente una única, eh, una experiencia, no, una experiencia, una acción sería la palabra exacta, una acción única e inmediata. Ok, escribir, me siento, escribo, acabó. No, nosotros vamos a trabajar la redacción como un proceso que va a involucrar 3 grandes etapas. Una primera etapa que es la planificación, dentro de la cual, pues primeramente vamos a identificar cuál es el tema sobre el cual estamos escribiendo. Ok, me han dado la controversia sobre lo que sería la ley forestal o lo que fuere, ¿no? Entonces, tengo que saber que voy a leer sobre estos temas, voy a investigar sobre estos temas, ¿ok? Para poder conocer al respecto, porque si voy a dar mi opinión respecto a aquella controversia que es de repente de la ley forestal que me están preguntando, entonces tengo que saber sobre el tema para poder opinar, ¿no es cierto? Y a mí me van a dar en el curso, además de la controversia, me van a dar fuentes que puedo utilizar como base. En realidad son fuentes bastante, como dije, básicas. No es que con esas fuentes ya lo voy a solucionar todo, pero por lo menos nos permiten introducirnos en el tema. Entonces, una vez que ya he podido leer estas informaciones, procesar las fuentes y rescatar la información que me sirve para ir planificando mi redacción, voy a organizar todo ello en un esquema.
Utilizar todo eso en un esquema. Pues, ¿qué es un esquema de producción en todo caso? Eso lo vamos a ver aquí. Eh, por aquí lo tengo en el material. Acá. Es un instrumento de planificación. Después de que hemos leído y analizado nuestras fuentes de información, seleccionamos y anotamos las ideas que vamos a utilizar para redactar después nuestro texto. Esta elaboración es un paso, yo diría más que un paso, es un requisito previo a la redacción. De hecho, en el curso no te deberían dejar supuestamente redactar sin antes presentar un esquema, ¿no? Porque el esquema es lo que te va a decir cuál es la proyección que tiene ese texto. Si el esquema está mal elaborado, entonces no va a salir un buen texto de ahí. En el esquema, seguimos, ¿no? Solo vamos a colocar ideas claves en forma de frases que luego vamos a desarrollar con mayor extensión cuando redactemos estas ideas. Candy tiene una pregunta. Sí, adelante, por favor. Candy. Docente, buenas noches. Sí, lo que pasa es que teníamos en mi grupo y yo un poco de dudas justamente en este tema, porque la tarea que vence justamente el día de hoy era realizar un esquema y particularmente un texto preliminar, ¿no? Y me doy cuenta que todos los integrantes del grupo estamos con la misma duda sobre el esquema y qué es el texto preliminar. ¿Cuál es su diferencia? Porque hay un compañero que nos ha presentado y me parece que ha hecho el esquema en vez del texto preliminar. Ya, sí, lo voy a explicar ahora, ¿ok? Está dentro también de todo lo que tenemos planificado para explicar en nuestro taller. Pero digo, primero vamos por partes, ¿ok? Entonces, el esquema es esto de aquí. De hecho, acá tengo un pequeño modelo, formato, como quieran llamarle. ¿Cómo hacemos el esquema? Pues una vez que hemos leído nuestras fuentes de información, vamos a ir completando las ideas, la información que vamos a utilizar para luego redactar, ¿no? Por ejemplo, en mi contexto, ok, ¿cuál va a ser mi primer dato que voy a plantear? Es este de aquí, que ya, Congreso modifica la ley forestal, por ejemplo, ¿no? La República, la fuente, 2024 es el año, y explico, ¿no? Ta, ta. Mi dato 2, sus dos explicaciones. Razón a favor, razón en contra. ¿Cuál es la controversia que me dieron? La copio y la pego nada más, la controversia, ¿no? No puedo cambiar la pregunta. La pongo tal cual me la dieron. La tesis, mi opinión. Anticipación, tal. Esta es la anticipación que voy a utilizar. En el desarrollo, esta es mi tesis, este es mi argumento, estas son mis ideas secundarias y terciarias. En el cierre, este es el conector que voy a utilizar, esta es la reafirmación de tesis, este es el argumento sintetizado y en el comentario crítico estas son mis propuestas de solución. Entonces, el esquema va a incluir eso, ¿ok? Y en un momento voy a explicar lo que es la versión preliminar, ¿ya? Por favor, primero déjenme terminar la explicación del proceso de redacción y después voy a dar un espacio para las preguntas, porque si no nos vamos a estar interrumpiendo. Si es que quieren que les comparta, porque fue lo que me pidieron en el taller anterior, profe, ¿nos puede compartir ese modelo para tenerlo como referencia, ¿no? Para poder utilizarlo como base de repente. Bueno, ahí les dejo. Recuerden que es simplemente un formato, un modelo. Ahí está. Me confirman si es que está ahí disponible. Ya lo mandé por el chat. Ok, me avisan si es que lo consiguen descargar, lo consiguen ver.
Profesor, ¿y por qué la tarea de, bueno, que deja la profesora el 31, la entrega es tan pronta? Porque del 31 al 3 es bien cercano. Bueno, cuestiones de fechas de Profesor, entrega lo ve cada docente, tengo entendido. profesor, buenas Pues yo noches. no puedo hacer nada al respecto ahí. Sí, Profesor, Manuel, exijo yo a mis compañeros que si queremos entender, es dejarles que ustedes puedan explayarse en la clase y explicarnos, porque si todos están interviniendo no vamos a llegar a entender nada. gracias, Vamos, Manuel. por Eso es lo favor. que, Ujú. sí, eso Le quiero pido, le pido por hacer. favor, profesor, que pueda empezar, digamos, ¿no? Ya darnos precisamente qué es lo que tenemos que avanzar, porque si que estamos a tiempo, entonces que nos dé los compañeros ese espacio de que usted nos pueda explicar bien. Ujú. Todos estamos con esa presión. Ya, muchas Gracias. gracias. Sí, a eso voy a llegar, ¿ok? Yo estoy explicando esto del esquema porque es importante, porque hay una tarea que les han pedido que es el esquema de ideas, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que explico que esto es parte de la planificación. Porque una vez que yo termino mi esquema de ideas o esquema de producción, entonces lo siguiente que yo voy a hacer es pasar a la textualización, es decir, convertir en texto mi esquema. Ya no va a quedarse así simplemente con las ideas, nada más, ¿no es cierto? Sino que ya se convierte en un texto argumentativo. Cada parte, por ejemplo, esto se convierte en un párrafo, esto se convierte en otro párrafo, y este se convierte en otro párrafo. Y ahí estarían mis 3 párrafos. Y a esta primera redacción se le conoce como la versión preliminar, que antiguamente en mis tiempos se le conocía como la versión de borrador, que es la primera versión que tú generas de tu texto. Ojo, versión preliminar o versión de borrador incluye el texto completo. No es que, bueno, como es versión preliminar, solamente voy a hacer un párrafo o dos. No, tiene que ser el texto completo. ¿Ok? Pero se le llama preliminar porque somos conscientes de que esa es una versión totalmente mejorable. Nuestro docente o nuestra docente nos dará alguna recomendación, sugerencia para poder mejorar esa versión, ¿no? Y lo que nos llevaría justamente a esta tercera etapa. Después de que hacemos nuestra primera versión, pasamos por una revisión, ya sea nuestro docente, nuestro tutor, o puede ser una revisión personal, para conseguir la versión final. ¿Ok? Entonces ese es el proceso que seguimos, y si ustedes más o menos lo han visto también en su plataforma, yo sé que acá están en otros números de semanas y otras fechas, porque es un pantallazo antiguo, pero lo que quiero que se percaten es lo siguiente, ¿no? Si pueden, dejen de marcar la pantalla, por favor, porque de tanto en tanto están que me hacen dibujos. Eh, Le va a decir así, en semana tal hay que presentar tal tarea, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, semana 6, digamos, ¿no? O semana 2, dependiendo de la semana en que esté. Como digo, este es una pantallazo antiguo. Y me siguen rayando la pantalla. Por favor, ya. Va a decir así, ¿no? Semana tal, tarea tal. En este caso, primero siempre les van a pedir el esquema de producción. Y va a haber una fecha determinada para entregar, ¿no? Algunos entregan hoy, otros mañana, etc. Entonces, en esa tarea únicamente se presenta tu esquema. Yo les he compartido un formato, pero supuestamente ustedes deberían tener su propio formato también en la plataforma. De hecho, si tienen el formato en la plataforma, sigan el de la plataforma, ¿ok? Porque por algo el profesor se los pone ahí. Después van a tener otra tarea, a veces dentro de la misma semana, que ya no va a decir esquema de producción, sino va a decir redacción preliminar del texto argumentativo. A veces va a estar incluso en la misma fecha que el anterior, ¿no? Que el esquema. Entonces, en la tarea del esquema, únicamente se presenta el esquema, pero en la redacción preliminar se va a presentar el esquema y también debería estar
lo que es la primera versión de nuestro texto. ¿De acuerdo? Entonces son dos cosas que se presentan en esa tarea de la redacción preliminar, porque supuestamente tú estás demostrando que a partir de ese esquema anterior has hecho ya tu texto. Y de aquí en la próxima semana se supone que ya van a tener la entrega final, después de que su profesor o profesora les dio las recomendaciones del caso, las observaciones que fuera, ¿no? Y esa sería la versión final. Entonces ahí están las 3 etapas de las que les hablé hace un momento, ¿no es cierto? Esquema en la planificación, la versión preliminar en la textualización y la versión final en lo que sería la revisión. Es por eso que les estaba explicando eso, para que cobre sentido el cómo vamos a trabajar. Profe, ¿y solamente van a poner nota de aquí nada más, de esta última? No, la calificación o la evaluación es de todo el proceso, porque en esta versión final tú vas a presentar, ¿qué cosa? Vas a presentar el esquema que habías hecho, vas a presentar la versión preliminar y por último te van a pedir que adjuntes tu versión definitiva. Entonces ahí el profesor va a ver, sí, se hizo este esquema primero, después se llegó a esta versión y finalmente el estudiante fue consciente y mejoró todavía su texto hasta llegar a esta versión más perfecta. Entonces ahí está el proceso. Profe, ¿qué pasa si no presenté una tarea, por ahí se me pasó la fecha, qué sé yo? Igual te va a permitir presentar esta versión final, ¿no?, en su momento, pero yo creería que el profesor de alguna manera no te va a de repente considerar el puntaje completo. En todo caso, si ya esa situación se sucede, tendrían que hablar directamente con sus docentes, ¿ok? Pero ese es el procedimiento, ¿bien? Para que se entienda dónde se entrega cada tarea y qué se entrega en cada tarea. Y es lo mismo que se va a repetir a lo largo de todo el semestre. Una tarea para el esquema, otra tarea para la versión preliminar y después una entrega con la versión final. Bien, entonces eso sobre lo que sería esta parte del proceso de redacción. No sé si se entendió mejor, ¿sí? Lo de cada una de las partes del proceso y cómo entregar las tareas. Ahora, lo que voy a hacer en este momento para tratar de aprovechar el tiempo y, como se dice coloquialmente, matar 2 pájaros de un tiro, voy a trabajar cada uno de los párrafos, ¿sí? Y después mostrar un ejemplo, porque creo que es importante que tengan algún modelo referencial para poder hacer sus propios esquemas y sus textos también, ¿ya? Y al final vamos a dar unos 10 minutos, de ser posible, para preguntas, ¿ok? Y así nos organizamos para tratar de cumplir con el material. Semana 5 yo recién estoy por la 2. Sí, como les dije, esta es una captura antigua, pero más allá de que sea un número de semana diferente, lo que es la forma de trabajar va a ser la misma a lo largo de todo el semestre, siempre en esa secuencia, ¿ok? Bueno, empezamos. Párrafo de introducción. Es el párrafo que va a presentar el texto, tiene que tratar de ser atractivo para el lector, en el sentido de que pueda llamar la atención del lector. ¿Por qué? Porque nosotros, recuerden, escribimos nuestro texto argumentativo no para nosotros, no para nuestro placer, por así decirlo, sino para que lo lea otra persona. Porque queremos que otra persona se convenza de lo que queremos argumentar. Entonces tenemos que tener esa perspectiva en la mente. Yo no escribo para mí este texto, lo estoy escribiendo para otra persona. Entonces esta otra persona, si ve un texto que desde la introducción ya resulta llamativo, curioso, interesante, entonces probablemente se va a quedar con mi texto y va a querer leerlo todo, ¿no? Para eso es muy importante la primera impresión, que pueda dar una buena introducción. Introducción que tiene 4 partes. La contextualización o contexto, que nos presenta el tema polémico en el cual se va a enmarcar el debate. Aquí, en el contexto, podemos
presentar datos o informaciones que faciliten la comprensión de la situación controversial. De hecho, nos van a pedir 2 informaciones. ¿Ok? Ya lo vamos a ver en un ejemplo. La controversia, que es la enunciación de nuestro tema polémico. Bien, en modo de pregunta, como ya lo hemos visto en el inicio. La tesis, que es nuestra postura, que debe estar claramente propuesta, ¿no? A favor o en contra. Y la anticipación del desarrollo, que no hay mucho que explicar al respecto, simplemente un anuncio de que estamos terminando la introducción y que lo que le sigue es el desarrollo de nuestra postura en nuestro párrafo de desarrollo, ¿no? Evidentemente. Algunas expresiones que podemos utilizar, me preguntan a veces, profe, ¿qué puedo utilizar en la parte de la anticipación? Ok, acá hay algunas opciones. Ok, en el contexto podríamos empezar, ¿no? Con actualmente, hoy en día, en los últimos años, es de conocimiento general. No son las únicas formas, ¿ok? Son solamente algunas que pongo aquí para que les pueda servir de repente de ayuda, de guía. Para presentar la controversia, por ello surge la siguiente pregunta, por ello surge la polémica pregunta. Tesis, en mi opinión, se cree que personalmente, anticipación, a continuación, sustentaré, tallaré los argumentos de mi postura, sustentaré a favor, en contra, detallaré el porqué de la tesis planteada. Y puede ser con cualquiera de estas combinaciones, ¿no? Entonces, ahí, para la parte de la anticipación, que es meramente una formalidad. Voy a mostrar ahora un ejemplo de la parte de lo que sería la introducción en un esquema de ideas, ¿no? Lo que sería esta parte de acá, ¿sí? Lo que sería esta parte de acá. Ojo, yo voy a mostrar el esquema, aquella parte del esquema, mejor dicho, y luego el párrafo correspondiente, pero no porque ustedes tengan que hacer una parte del esquema y redactar. Ya les he dicho, primero se hace todo el esquema, y una vez que tienes el esquema completo, recién pasas a la segunda parte, que sería la redacción, ¿ok? Entonces, a tenerlo en cuenta, yo lo estoy mostrando así, partido por una cuestión simplemente de explicarlo de manera más detallada. Sí, Paola, ¿cuál es tu pregunta? Profesor, buenas noches. ¿Y podría compartirnos esas diapositivas que está mostrando? En realidad no es posible compartir el material, pero les voy a compartir, como les digo, la grabación. Ah, ok. Entonces, de la grabación ustedes pueden verla nuevamente, detenerla, ¿no? Tomarle Ok, muchas captura. gracias. No se preocupen, la grabación ya queda para ustedes, ¿ok? Ok, gracias. Pueden reenviar el esquema, ahí lo mandé, no sé si ya está. El modelo ese estaba para completar tipo formato, ¿no? Entonces, rápidamente, tips. Si yo tengo que completar mi esquema de ideas, lo primero que voy a hacer en la parte de la introducción, por supuesto, es completar la información más sencilla. Voy rápidamente a lo que es la controversia, porque la controversia me la dan a mí, la pregunta, ¿no? Entonces simplemente la copio. Por ejemplo, ¿no? ¿Considera que la inteligencia artificial reemplazará al ser humano en un futuro cercano? Es la controversia de este ejemplo. ¿Qué otra cosa es sencilla de completar? La tesis, porque se supone que si ya estoy armando mi esquema es porque ya sé qué tesis voy a defender. Considero que la IA reemplazará al ser humano en un futuro cercano. Listo. Anticipación del desarrollo. Veo alguna de las expresiones que he mostrado anteriormente y simplemente la coloco. A continuación desarrollaré el argumento de mi postura. Ahí ya tengo 3 partes de 4 de mi esquema. Me concentro ahora en la parte del contexto. Como dijimos, el contexto debe presentar el tema, ¿no? Y darnos una idea de qué está aconteciendo, por qué se está discutiendo sobre esta situación. Y para ello nos van a exigir que presentemos 2 datos o 2 fuentes de información, cada una con su fuente, ¿no? Acá está, Inteligencia Artificial y Mente Humana, IBM, es el autor, año de publicación 2023. Información 2, bueno, y tiene sus 2 explicaciones, ¿no? Ya no lo voy a leer por cuestión de tiempo. Información 2, carreras creativas y mercado laboral, autor Goldman Sachs, año 2023, y las 2 explicaciones. Básicamente la primera información
me dice de qué es capaz la inteligencia artificial y la segunda pone en cuestión, ¿no? Estas estadísticas sobre cómo reemplazaría o no, de repente, en el mercado laboral a las personas. Entonces, de esa manera ya tengo un panorama sobre el tema, sobre lo que está sucediendo. Y acto seguido, dentro del contexto, nos piden una razón a favor y una razón en contra. ¿Por qué nos piden una razón a favor y una razón en contra? Para que podamos enfatizar de que nos encontramos ante un tema que efectivamente es polémico y que divide a la opinión. Entonces, habrá algunos que estén a favor de la inteligencia artificial porque piensan que es más eficiente y más barata, y habrá quienes están en contra porque piensan que existen labores que no son reemplazables. En todo caso, con eso tendríamos también el contexto. Profe, pero usted lo muestra ya hecho, como si fuera fácil, ¿no? En realidad, no es sencillo, hay un trabajo detrás, ¿no? Por supuesto, hay que buscar las fuentes, hay que escoger la información adecuada, hay que contrastar las fuentes, esta sí me sirve, esta no me sirve, esta me sirve para el contexto, esta me sirve para el desarrollo, esta no me sirve de repente para esta oportunidad. Entonces, tengo que saber distribuir mis fuentes de información. Profe, me han dado 9 fuentes en la plataforma. ¿Tengo que usar las 9? No. Tú vas a usar las que tú consideres necesarias. Si solamente vas a usar 3 o 4, no hay problema. Si quieres usar todas, de alguna manera, no va a ser tan necesario, porque en realidad te van a exigir simplemente que cites 4 fuentes, por así decirlo. ¿Ok? Además, no todas las fuentes van a estar acorde a tu opinión, porque generalmente te ponen algunas fuentes a favor y otras en contra, y algunas que son generales, que no están ni a favor ni en contra. Entonces, yo voy a extraer la información de las fuentes. No es que yo tengo que trabajar necesariamente con todas las fuentes que me dan, ni tampoco solamente agarrarme de una fuente y trabajar solamente con eso. ¿Ok? Veamos cómo esto se transforma en un párrafo. Como les dije, ¿no? Este esquema de ideas, el esquema de ideas completo, por supuesto, se va a tener que luego textualizar. Yo estoy mostrando aquí lo que sería la versión definitiva. Quiero que entiendan que esto pasó primero por una versión de borrador, ¿no? Que yo luego mejoré para poder llegar a esta versión. Entonces, tengo mi título, la inteligencia artificial y el mercado laboral futuro. Puedo iniciar con una oración de apertura, si así lo deseo. Es una oración donde básicamente anuncio el tema general. Esto es opcional, ojo, no es obligatorio. Hoy en día la discusión sobre la incursión de la IA en las tareas diarias del ser humano cada vez está más vigente, sobre todo por el reciente lanzamiento del ChatGPT-4. Yo aprovecho ahí para decir que inteligencia artificial es IA y de ahí en adelante solamente uso IA, ¿no? Es el uso que le he dado a esa oración de apertura. Como les digo, esto es opcional, ojo, no es que sea obligatorio. Bueno, vamos ahora sí a la primera información, primera fuente, que estoy planteando como parte del contexto. Sobre la IA IBM 2023, siempre mencionamos, autor y año, considera que esta tecnología consigue aprovechar las computadoras y las máquinas para así limitar las capacidades de resolución de problemas y toma de decisiones que posee la mente humana. En otras palabras, se busca igualar algunas actividades que puede realizar el ser humano y a veces hasta mejorar este rendimiento. Vamos a la segunda información. Al respecto, un informe de Goldman Sachs estima que el 20% de los puestos laborales en el Perú serán reemplazados por la inteligencia artificial en los próximos años. Además, en el mismo documento se señala que 300 millones de puestos de trabajo serán sustituidos por las máquinas, lo cual cambiaría para siempre el mercado laboral futuro. Ahí está mi segunda información. Recuerden, siempre mencionando la fuente y el año, le sigue la razón a favor y la razón en contra. Sobre ello, hay quienes consideran que esta tecnología permitirá realizar tareas de una forma más eficiente y menos costosa, dado que todo será automatizado, ¿no? Sería la razón a favor. Por otro lado, también están los que opinan que hay algunas labores esenciales que no podrían ser reemplazadas de ninguna manera, como en la que se tiene que emitir un juicio ético. Por ejemplo, la labor de un abogado. Ahí tenemos la razón en contra. Hasta ahí estaríamos terminando la parte del contexto. Justamente por eso la he puesto de un solo color, ¿no? De color rojo. Entonces ahí ya he ofrecido todo el panorama respecto al tema. ¿Qué es lo que sigue? La controversia. Lo que voy a hacer es
presentar la pregunta que se genera a partir de ese panorama, ¿no? Ante este panorama surge la siguiente controversia. ¿La inteligencia artificial reemplazará al ser humano en un futuro cercano? ¿Qué le sigue? La tesis. Vean cómo el esquema me dicta el orden y el contenido que estoy utilizando en la redacción. ¿De acuerdo? Tesis. Considero que la IA reemplazará al ser humano en los próximos años. Anticipación del desarrollo. A continuación desarrollaré el argumento de mi postura. A continuación desarrollaré el argumento de mi postura. Es muy importante que lo que yo propuse en mi esquema, que ya mencioné, el esquema es las tres partes, ¿no? Es todo esto, y lo estoy aquí simplemente fragmentando para explicarlo mejor. Entonces, el docente al momento de revisar lo que hace es, coloca tu esquema en un lado y en otro lado coloca tu texto y ve, sí, esta fuente utilizada acá en la información 1 está acá. Sí, muy bien. La información también se condice, perfecto, esto también con lo otro y así, va cotejando. ¿Ok? Disculpen un poquito de agua, ya. Ahora, profesor, respecto a las fuentes, ¿tengo que copiar y pegar nada más? ¿O la tengo que escribir la información con mis propias palabras? La vas a tener que escribir con tus propias palabras. No es copia y pega. No es que, ya, voy a usar esta fuente, entonces voy a copiar y pegar lo que dice la fuente. No. Lo escribes con tus propias palabras, lo explicas con tus propias palabras, pero siempre colocando la fuente que has utilizado como base. ¿Ok? Eso en cuanto a la introducción. A ver, por acá dicen una sola fuente. Profe, ¿qué entonces después de ese esquema yo tengo que presentar todo como si fuese un texto grande y ya? Esto ya lo hemos explicado. Una tarea es el esquema de producción y la otra tarea es el esquema de producción más tu versión preliminar. ¿Correcto? Por acá dice una sola fuente es una fuente para cada información, para cada dato, ¿no? Una fuente para este dato y otra fuente para este dato. Profesor, disculpe, Dígame, Elizabeth. exactamente cuántas fuentes es que se debe de presentar para poder realizar el trabajo. Pasa que esa pregunta no lo ha explicado bien la profesora. ¿Cuántas necesariamente deben de ir En este de la caso van a mano? ser Porque 4. utilizar todas las fuentes como tal, o sea, lo he visto, lo he evaluado y no es tan necesario porque hay una fuente que puede concordar con la otra. Entonces, esa era mi duda. ¿Cuántas fuentes exactamente pide la universidad, el curso como tal que nosotros como alumnos lo utilizamos? Ya, voy a aprovechar la pregunta de la compañera para recalcar lo que ya habíamos mencionado, ¿no? A mí me pueden dar 9 fuentes de repente, pero no voy a utilizar todas. Voy a utilizar las que a mí me sirvan, ¿no? Como dice, algunas van a concordar entre sí, otras van a ser de la opinión contraria, por eso no me sirven. Yendo estrictamente a lo que dicta el formato, me van a pedir 4. 2 para el contexto, como vemos aquí, una fuente, otra fuente más. Y en el desarrollo me van a pedir 2 más. Entonces, en total serían, digamos, 4 obligatorios. Después que por ahí de otras fuentes puedo un poco utilizarlas para entender más el tema, ¿no? O para ahí de repente poder un poco darle forma a un argumento que he ido pensando, puede ser. Pero citar, en nuestro texto nos van a pedir 4. 2 aquí y 2 en el desarrollo, que es lo que vamos a explicar en un momento. No Profesor, les en ese recomiendo. caso, Díganme. solamente tenemos que trabajar con las fuentes brindadas, ¿cierto? No necesitamos investigar más, no necesitamos eh, complementar eso con una fuente de información externa. A ver, yo les recomiendo que siempre busquen fuentes externas. De hecho, Eh, en la rúbrica siempre aparecía, hasta el ciclo pasado por lo menos, un indicador que decía, busca fuentes, además de las que se ofrecieron en clase o algo así. Pero hay docentes que son muy cerrados con ese tema. Entonces, finalmente eso queda a criterio de sus propios profesores. Yo les sugeriría,
pregúntenle a sus profesores. Si le dicen, sí, pueden buscar con total libertad otras fuentes, entonces, perfecto. Porque para mí las fuentes que se dan en el curso son muy básicas, son simplemente para comprender el tema. Y si quiero hacer un buen trabajo, generalmente voy a necesitar buscar más información. ¿Ok? Ya, a ver, dice, ¿es necesario usar las fuentes que nos da la UTP? Bueno, ya lo respondí. Yo le diría que por lo menos traten de usar una o dos de las que les han dado, ¿no? Y ya, y si luego quieren buscar otras y si les permiten, busquen un par más por ahí, de manera externa. Ya, les Profesor, digo que cada uno agarre una fuente y en base a eso haga todo, bueno, sí, por ahí vamos, ¿no? Pueden ser la misma fuente, pero con diferentes datos. No, yo les recomiendo que usen fuentes diferentes, porque no profesor, voy a agarrar, por disculpe. ejemplo, una única fuente de la República y con eso voy a hacer mis dos datos. No tendría mucha, no sé, ¿cómo decirlo? No tendría mucho de esto de presentar diferentes enfoques, que es lo que me podría dar, mostrar fuentes Profesor, distintas. disculpe que Sí, interrumpa, Melanie. pero creo que estas indicaciones ya nos dio cada profesor. A mí, por Ah, ejemplo, me dijo que no usara fuentes ajenas, solamente lo que nos había dado la universidad, y a otros sí les han explicado, ¿no? Yo creo que deberían dejar continuar la clase porque todos esos temas ya explicó el tutor. sí, por favor, gracias. Ya al final, como le digo, vamos a tratar de dar un tiempo para preguntas, ¿ok? Ujú. Entonces, solo para redondear eso. Si el profesor les ha dicho, usen las fuentes nada más que yo les he dado, pues usen esas y listo, ¿no? Si le dice, pueden buscar otras, pues busquen otras y se ayudan para poder encontrar, ¿no? Otras opciones de información. Sobre el párrafo de desarrollo, rápido nada más. Párrafo de desarrollo es la parte central del texto, ¿correcto? Va a estar conformada por la idea principal, las ideas secundarias y las ideas terciarias. En la idea principal tenemos la tesis y el argumento. Es decir, tesis y argumento conforman la idea principal. La idea principal siempre va a estar al inicio del párrafo y además solamente habrá una idea principal por párrafo de desarrollo. Las ideas secundarias y las ideas terciarias serían las que van a desarrollar, van a explicar el argumento. Y es por eso que conformarían lo que es la fundamentación. Aquí es donde viene a tallar ya el cuarto concepto que habíamos visto en el inicio, ¿no? Vimos la controversia aparece en la introducción. Vimos la tesis aparece en la introducción. Ahora, en el desarrollo aparece nuevamente la tesis, pero está apareciendo ¿quién? El argumento también, que era el tercer concepto que vimos, ¿no? Y también aparece finalmente la fundamentación, que era el cuarto concepto. Entonces, ahí está, idea principal, ideas secundarias, terciarias. Al final del párrafo es posible hacer una reafirmación de tesis. Tengamos en cuenta que, y aquí vamos a ver, ¿no? Lo que sería la parte del desarrollo de aquel esquema que seguíamos trabajando. La idea principal siempre es tesis, eso es importante, más argumento. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso. Tesis, la idea de reemplazar al ser humano. Argumento es el argumento que yo propongo para defender mi tesis, el cual voy a tener que demostrar, ¿no? Por supuesto. Porque gran cantidad de oficios, los robots están desplazando a la inteligencia humana. ¿Ok? Para explicar este argumento, yo voy a plantear en esta oportunidad casos. Tengo un caso que es el sector de economía y finanzas, el cual lo estoy respaldando con una fuente de información. Ahí está, Diario Gestión, autor, año 2021. Y tengo otra idea secundaria que sería, en esta oportunidad, otro caso también, sector de atención al cliente y operadores telefónicos, Mundo en Línea, fuente, año 2022. Aquí es donde les digo que estarían las otras dos fuentes. Tengo dos que tengo que señalarlas necesariamente en el contexto, una para primer dato o primera información, dos, ¿verdad? En mi segundo dato, segunda información. Y luego, en el desarrollo, tengo la tercera información o tercera fuente para mi primera idea secundaria y la cuarta fuente o información para mi segunda idea secundaria. ¿Correcto? Las ideas terciarias simplemente van a explicar
van a amplificar lo propuesto en la idea secundaria. Y eso sería, ¿no?, la conformación del párrafo de desarrollo. Principal, secundarias, terciarias. Veámoslo en el párrafo para que se entienda un poco cómo se va distribuyendo la información. La inteligencia artificial reemplazará la mano de obra humana en el mediano plazo. Tesis, ya que diversas actividades están siendo sustituidas por ese tipo de tecnología. Argumento. ¿Ok? Ahí está. Idea principal. Idea secundaria. En primer lugar, un caso a destacar es el que señala el diario Gestión, en 2021, que afirma que el rubro Economía y Finanzas ha sufrido cambio gracias a la introducción de robots. Voy a explicar esto en mis ideas terciarias. Profe, ¿y de dónde saca estas explicaciones? De la fuente, ¿no?, de información que he consultado. Muchas de las actividades realizadas por profesionales, como analistas financieros, banqueros, incluso contadores, son ejecutadas con mejor eficiencia por software desarrollado a base de inteligencia artificial. Disculpen si estoy leyendo así muy rápido y muy así superficialmente, es para tratar de ganar tiempo, ¿ok? Estas herramientas son capaces de recopilar, organizar una cantidad considerable de datos, y sobre ello realizar cálculos, predicciones sobre tendencias en los mercados. Si gusto, puedo agregarle incluso después un ejemplo, ¿no?, para complementar. Segunda idea secundaria. En segundo lugar, nótese el uso del conector, ¿no?, para presentar la segunda idea secundaria. Otro sector que está siendo impactado por inteligencia artificial es el de los operadores telefónicos en línea, tal como asegura el portal Mundo en Línea 2022. Miren que siempre estamos presentando la fuente, ¿no?, que estamos utilizando como respaldo, como base. Y le siguen las ideas terciarias. El reemplazo de seres humanos por robots ya se ha venido dando de forma progresiva en los últimos años en el rubro, y así muchas compañías grandes que ofrecen contacto de atención a clientes por medio de asistentes virtuales por WhatsApp actualmente lo dan, ¿no? Esta atención suele ser rápida y eficiente, sin embargo, todavía existen aspectos por mejorar para emular la presencia del ser humano, pero ello no implica que la inteligencia artificial se mejore y pueda en algún momento reemplazar a la inteligencia humana en este sector. Listo, entonces, mi idea secundaria con las terciarias, y finalizo con la reafirmación de tesis. Por todo lo señalado, existen evidencias suficientes para afirmar que la inteligencia artificial sustituirá a la inteligencia humana en los próximos años. Es simplemente la repetición de nuestra tesis, ¿no? Muy bien. Eso entonces sobre el desarrollo. Por favor, ya lo dije, lo estoy diciendo por cuarta, quinta vez, incluso los compañeros lo han repetido. Hacia el final se va a dar un tiempo para las preguntas, para poder terminar la explicación. Bien. Quiero terminar con el material para que, yo sé que todos tienen preguntas, y yo quisiera responder, yo me quedaría hasta, no sé, media hora más de repente respondiendo preguntas, pero hay un tiempo que cumplir y un material que de alguna manera, hay partes que tengo que mostrar sí o sí para que ustedes puedan hacer su tarea que tienen pendiente, ¿no? En el párrafo de cierre tenemos tres partes. El conector, podemos utilizar en resumen, en conclusión, en síntesis, en suma. Yo utilizo particularmente en síntesis. Le sigue la reafirmación de tesis para reiterar la postura que venimos repitiendo, ¿verdad?, a lo largo de todo el texto. La síntesis de argumento, que es sintetizar el argumento que hemos utilizado en el desarrollo, mencionarlo de manera resumida, breve. Y por último tenemos el comentario crítico, donde vamos a ofrecer un aporte personal. Puede ser de repente una reflexión, una sugerencia, o como les piden ahora, he visto que es lo que más están pidiendo los profesores en el comentario crítico, propuestas de solución e impacto. ¿Propuestas de solución a qué? A la problemática que se está discutiendo en la controversia. Si tu controversia es sobre la ley forestal o lo que fuere, tienes que detectar cuál es la problemática ahí y tú proponer soluciones. Una solución y su impacto. Mi solución es esta, ¿no? ¿Cuál sería el impacto? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿No? ¿Cómo voy a observar esto en la realidad? O incluso dar un ejemplo que complemente, ¿no? Entonces, eso es lo que se está viendo últimamente. Igual hay profesores que aún están trabajando con reflexión y sugerencia, o algunos que lo dejan más bien libre, ¿no?
hagan el aporte personal, el comentario crítico de la manera que ustedes mejor lo consideren. Entonces, simplemente para ver la parte final de ese esquema, conector de cierre en síntesis, reafirmación de tesis, la IA se impondrá, síntesis de argumento, porque esta tecnología ya está abriéndose paso a gran escala en el mercado laboral actual. Comentario crítico, como les dije, acá voy a presentar reflexión y sugerencia, pero puede ser que a ustedes les pidan propuestas de solución, ¿ok? Reflexión, aumento del desempleo a nivel global por la IA. Sugerencia, adaptar carreras universitarias a las nuevas tendencias. En síntesis, conector de cierre, la inteligencia artificial se impondrá finalmente en el futuro cercano, reafirmación de tesis, puesto que ahora mismo ya se está abriendo paso a gran escala en el mercado laboral, síntesis de argumento. Y mi comentario crítico, ¿no? Frente a esta situación, es imposible no pensar en los efectos que esto podría generar en todo el mundo, ya que se habla de una gran ola de desempleo, que empobrecería más a algunas clases sociales y enriquecería a otras repentinamente. Esa era mi reflexión, ¿no? Ante ello, sugiero que las universidades comiencen a anticipar este gran cambio y adapten sus carreras profesionales para que los estudiantes puedan sacarle provecho a esta tecnología y aplicarla a su futuro laboral, lo cual resultará beneficioso para ellos, pues impedirá que sus conocimientos queden obsoletos con el pasar de los años. Y con eso estaría cerrando mi texto. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos piden? Hacer nuestro esquema de ideas completo en una de las tareas, como ya lo habíamos indicado, y en la otra que me piden la versión preliminar es el esquema más la redacción completa de mi texto. Recordemos que es versión preliminar porque es una versión que todavía va a ser mejorada para una presentación posterior, que sería una versión final. ¿De acuerdo? Ahora sí voy a leer algunos de los comentarios de las preguntas y tratar de responder las que se puedan, que antes que se termine la hora. El esquema ya lo reenvié, eso ya lo respondí en una sola fuente. Por acá decía, pero puedo preguntar algo. En un momento vamos a ver si da tiempo para dar la palabra. Profesor, una Eh, consulta. sí, dígame. Profesor, ya realizando todo el esquema, por ejemplo, nuestra actividad que nos dejó nuestro profesor fue que hagamos todo el esquema y nosotros, mi grupo, ya hice todo el esquema, ya, pero, o sea, la actividad final es hacer un texto, ¿no? De todo ese esquema hacer un texto, según las partes, ¿no? Pero se puede agregar algo, o sea, en ese texto que vamos a hacer según el esquema, se puede agregar unas palabras o ya sea de internet o del propio fuente o tiene que ser mismo del propio esquema. O sea, tú vas a desarrollar la idea que has puesto en tu esquema. Ajá. No necesariamente tienes que usar las mismas palabras del esquema, pero no, a lo que me refiero, ¿no? Por ejemplo, aquí, eh, ya, yo puse mejorar rendimiento. No es que puse nada más mejorar rendimiento, puse se busca igualar algunas actividades que puede realizar el ser humano y a veces hasta mejorar este rendimiento. Entonces tienes que desarrollar la idea, ¿ok? Ah, pero tiene que ser preciso, me Tiene que ser entiendo. preciso. Yo no les recomiendo explayarse innecesariamente. ¿Por qué? Porque se evalúa también la precisión al momento de escribir. ¿Qué tan bien Profe, sabes explicar una idea de manera concreta? ah, ¿Ya? Y aprovecho para decir, no piensen que redacción es, como se dice coloquialmente, meter floro y rellenar de palabras. La redacción evalúa la eficacia del texto. ¿Qué tan bien puede llegar al punto que busca llegar el texto, siendo muy puntual en sus ideas, pero a la vez explicativo? Y tengan en cuenta también, por favor, es que me olvide, tienen que ser 3 párrafos en la redacción. ¿Por qué? Porque a veces he visto que hay estudiantes que hacen mi contexto y sea, que se ve muy grande. Voy a separar el contexto de la parte aquí, lo que serían la opinión a favor y en contra. Ya, y por acá, bueno, voy a poner la tesis así separado para que se lea mejor, ¿no? ¿No? Y van así separando las partes de ese párrafo de introducción, por ejemplo, en 3 o 4 partes. Entonces el docente lo que va a hacer es, a ver, un párrafo
2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos, ¿no? 5 párrafos, 6 párrafos. Ya, este párrafo, este texto, perdón, no sigue la estructura que se ha pedido de los 3 párrafos. Ya de por sí, ese texto no está dándome buena sensación, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Respeten la estructura, tanto interna como la estructura macro, la interna de cada párrafo y la estructura macro del texto argumentativo, que ahí dijimos las partes y los párrafos que quieren que hagamos. Bueno, rápidamente, ahora sí, por favor, voy a leer los comentarios, ¿ya? Y voy a ver si hay algo que responder todavía. En el documento de la práctica, 4 fuentes indican la web, más el contenido. Gracias. Sí, puede ser que a veces dejen el enlace nada más, y algunos de los enlaces incluso a veces no funcionan. A mi grupo no nos dijo nada de las fuentes. Bueno, igual les recomiendo que consulten a su docente sobre las fuentes. Dice exacto, no explican bien, solo mencionan dónde están los documentos. Bueno, sí, la modalidad virtual a veces es un poco así, ¿no? Que hay que ir descubriendo lo que la plataforma nos pone. O sea, no a todos nos han explicado bien. Pues sí, hay profesores que toman un poco más de tiempo que otros para explicar lo de la plataforma o para comunicarse. Con eso es, no sé si decir es cuestión de suerte, pero es algo así, ¿no? Dependiendo del profesor. Sean empáticos, hay algunos que no se les ha dado la información, gracias. Bueno, sí, ¿no? Cada profesor trabaja de forma distinta, pero en la plataforma debería estar, o sea, por tema de programación, ¿no? La universidad lo que hace es programar la plataforma y el curso para todos los horarios de las mismas modalidades, para que todos los materiales estén para todos. Entonces, si por algo ve mi profesor no me está facilitando, no me dice, aquí está, descárgalo de aquí, yo tendría que de alguna manera meterme a la plataforma y comenzar a buscar, acá está este documento, descargo todo, no sé, y me pongo a revisar uno por uno, ¿no? Es la única manera, lamentablemente, si es que no tenemos de repente ese soporte de nuestro profesor. Mi grupo está suelto, queremos saber cómo hacer exactamente, compañera, disculpa, bueno, ya, eso. ¿Dónde podemos encontrar el link de la grabación? En un momento les envío, ¿ya? No se puede abrir el esquema, profesor. No sé, les envié, ¿no? Lo del modelo del esquema. Me confirma si no se puede abrir. Si considerando la dificultad del tema, necesariamente tiene que ser un solo párrafo, como ya lo mencioné. Hay un formato que hay que cumplir, ¿ok? Uno de introducción, uno de desarrollo y uno de cierre. 3 párrafos en total. Con respecto a la tesis, podría tener una similar, no considero, claro, puedes tener la postura contraria también, ¿no? Con respecto a la cita de información mínima del momento de introducción, se aplica el formato APA, a uno les piden aplicar el formato APA, ¿no? Pero lo mínimo que se coloca es autor y año. Bien, no se puede abrir el esquema, no se puede abrir el esquema, lo envío nuevamente. Eh, no sé qué está pasando. No vaya a ser que alguno del... A ver. Por eso no me gusta mucho compartir por Drive, porque de repente por ahí alguien lo ha borrado ya del otro turno. Nunca falta. Bueno, voy a ver si lo mando, lo subo de nuevo y lo mando de nuevo, ¿ok? Ahora mismo. ¿Cómo se hace esto? No se preocupen que ahorita lo solucionamos. Ya lo estoy subiendo de nuevo. Ahora, ¿dónde está? No lo veo. Simo, profe, buena explicación. Está bien. Espérense, por favor, todavía no se escapen. Tengo que mandarles el enlace de la grabación, ¿ok? Y este también pero no estoy encontrando este modelo que acabo de subir. Ay, carambas. Profesor, muy buenas noches. Muy Muchas buenas. gracias por tenernos paciencia. No se preocupen, ese es mi trabajo, tener paciencia, principalmente. El resto de días es enseñar. Ya, no, para eso estamos, para eso estamos. Ya,
Profesor, y si lo filtra en la parte de arriba, coloca que sea por fecha y así mira lo de hoy nada más. Mejor, ¿no? ¿Cómo Ujú. lo...? Acá, Lo ya ves. único que aparece todo, como que aparecen dos líneas que no podemos ver, por eso es que no puedo Ah, ya, indicarlo. ya. Ahí Pero no hay sé por qué no está apareciendo. A ver, mis archivos. Por acá debería estar. miren, haga Profesor, clic tengo una duda. en modificación, mire, en la parte de arriba, ahí Acá, modifica. acá, 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 acá está. Ya, a ver. Solo rápido, ya. Link settings, anyone. Ya. Can edit. No. Can view. Bueno, ya. Listo. Ahora sí. Porque el anterior que lo había compartido, me parece que como lo puse para que lo editen también, seguramente alguien lo borró. Sin querer, esperemos, ¿no? Pero este de acá ya se debería descargar. Ya, sí está cargando, ¿ok? Ahí lo acabo de ver con ustedes. Bien, voy a seguir respondiendo rápidamente ahí lo que ponen en el chat. Profesor, Y tengo una bueno, duda. dígame, José. Mi profesora me mandó en anuncios un video del esquema de producción muy resumido. Me hizo confundir muchísimo porque yo en la primera tarea, yo hice el esquema de producción fijándome en el material de la UTP. Y cuando revisé su video de la profesora, mandó un esquema muy resumido que me hizo confundir. Justo ahora estoy viendo su clase y usted nos está diciendo que hagamos el esquema, incluso el esquema que usted ha pasado es más extendido que el de la profesora, porque la profesora, la introducción pone controversia, dos puntos nada más, el desarrollo pone solo razón a favor y en contra, después pone en conclusión dos datitos más y listo, y eso me hizo confundir muchísimo. De repente es algo, un ejemplo que puso sobre cosas muy específicas de lo que es Docente. alguna tarea en particular. Sí, por favor, déjenme cerrar rápidamente las preguntas también para poder continuar. Porque si ustedes incluso ven en la plataforma, tienen estos modelos, ¿no? Modelo para el párrafo de introducción. Y ahí te dice las partes que debe tener, ¿no? Tesis, anticipación, controversia. Todo esto está en su plataforma ustedes, ojo, ¿no? Esto que estoy abriendo ahora, desarrollo, oración principal, idea principal, ¿no? Ideas secundarias, terciarias. Y luego en el cierre también, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que debe ir? Claro, yo me fijé en ese material del UTP, pero mis otros compañeros que hice grupo me dijeron, no, la profesora mandó un video en el cual ahí está el esquema de producción y me hizo confundir, pero ahora me estoy fijando, creo que lo voy a hacer como la UTP porque la profesora me hace confundir mucho. Sí, yo le sugeriría, hágalo como la UTP y como el modelo que dice el material, ¿no? Y si la profesora por A o B dice, no, así no le he pedido yo, pues de repente dile, pero yo estoy llevando la modalidad virtual y en la modalidad virtual yo trabajo en los mismos materiales que ustedes me ofrecen, ¿no? Diría que ese debería ser el modelo a utilizar. Sé que hay profesores que utilizan formatos muy extraños a veces y porque no sé, pues algunos trabajan solamente con un dato, por ejemplo, nada más en el contexto o cosas así, medias locas. Pero bueno, eso ya lamentablemente yo tampoco puedo hacer mucho, ¿no? Yo le muestro un formato que sería el que supuestamente todos trabajamos en consenso, ¿no? Si ya luego hay alguna variación en cuanto a cómo lo trabaja cada docente, ahí sí eso escaparía de mis manos. Y hay que ver cómo lo superamos ya en cada caso en particular. Voy a seguir respondiendo aquí los comentarios, ¿ok? Profesor, una Profe, consulta. Por favor, déjenme terminar aquí los comentarios, porque no estoy terminando, y después ya, de repente, si da el tiempo, un par con el micro, ¿ya? Por favor, para que nos alcance el tiempo. Bueno, ya nos hemos pasado la hora en realidad, pero igual. Podría enviar el documento y explique que voy a mandar la grabación en un momento. Si en el esquema que ya enviamos consideramos datos o argumentos en la entrega final, si se puede hacer cambios de cara a tu entrega final. De hecho, de eso se trata, de ir dándole forma a tu esquema y a tu versión preliminar hasta que luego consigas la versión final, ¿no? Al momento de redactar ya es solo texto, no es necesario poner el esquema. Sí, solo es el texto, así como lo estás viendo aquí. No tienes que poner contexto, dos puntos y escribir, y después controversia, dos puntos y escribir, ¿no? Porque eso ya está determinado en tu esquema.
Yo voy a preguntar, bueno, ahí pues, me pidió esquema antes de redacción. Efectivamente, como lo indicamos, primero te piden el esquema y después te piden la redacción. Bueno, ya, yo preferiría hacer, bueno, ya explicamos por qué se tiene que hacer primero el esquema, ¿no? Dice, respecto a las fuentes, si va dos en cada argumento, las fuentes tienen que ser similares. Ojo, no va dos en cada argumento. Es una fuente para cada idea secundaria, eso fue lo que dijimos. ¿Ok? Una fuente para esta idea secundaria, otra fuente para esta idea secundaria, y luego una para el dato 1 del contexto y otra para el dato 2 del contexto. Entonces tiene un documento sobre las fuentes para guiarnos. Bueno, los documentos de las fuentes ni yo las tengo, las tienen ustedes en su plataforma. Dos fuentes de introducción, dos en desarrollo. Ok, la grabación la voy a enviar en un momento, por favor, solo un poco de paciencia. En cuestión a la fecha de entrega, lo de la fecha de entrega se ve cada uno con su docente. Ok, ahí tampoco puedo hacer mucho. El párrafo de cierre en base a las fuentes o según criterio, según tu criterio. Básicamente recopilas tu tesis y tu argumento y luego tu comentario crítico es tu aporte personal. Lo me hace un profesor, gracias, gracias, profe. Ustedes el esquema de producción es solo la primera parte. Claro, el esquema de producción es esto. Bueno, ya lo cerré, pero lo que les había mostrado, lo que les he mandado ahí el modelo, ¿no? Pero tienen que completarlo, evidentemente, ¿no? Con todas las partes que estaban vacías, ¿no? Y después ya luego ustedes redactan lo que hemos visto aquí más o menos. A favor y en contra, ¿cómo era en introducción? Como dije, se menciona una razón a favor y una en contra para simplemente enfatizar que estamos ante un tema controversial. Solamente se menciona, no se desarrolla. En la introducción, ojo, ¿no? Aquí. Tal. ¿Qué más? Me aclaró Lucho. Yo creo que quiere decir mucho. Jajaja, jeje, corrector. Yo igual, no sabe explicar la profesora, una pena. Yo terminé mareada con la docente, no tiene la paciencia. Por eso hay una encuesta. Ya. No sé si están hablando de mí o de otra profesora. Le puso para no descargar, no para no borrar. Enviará el link. No todos han explicado bien. ¿No pueden abrir el Word? ¿Otra vez no se puede abrir el Word? Lo que sucede, profesor, es que sí se puede abrir, pero la opción de descargar el documento Ah, se le ya. puse para que no descargue, no para que no se edite. Cualquier es para que no descargue. Misericordia. A ver, ya. Ujú. ¿Cómo es esto de aquí que cada vez... Clic derecho. No, sí, ya le he puesto copiar vínculo. Administrar acceso, ¿no es aquí? Ah, ya está compartido, ¿no? Ya, después aquí, advances, sí. Hasta a mí me está negando ahora el acceso. A ver, ya, aquí. Cándolo, No editar, ahí está, solo ver, mire, arriba. Can review. No, dice editar. Ajá, ahí. Para ver. cambio. ¿Ahí? Ajá, pueden ver, ese es. Ya, listo. Ya ahora sí debería estar, ¿no? Vamos a actualizar por si acaso. Ya, me avisan si ahora sí está, por favor, ¿ya? Ya, dice el esquema de profesor hace confundir, profesor, gracias. Por el comentario crítico puede ser nuestra persona. El comentario crítico es tuyo, es tu aporte personal. Génesis dice, no nos explicó nada, solo lee las indicaciones, video corto. Ya le respondí, sí, el aporte es, tu comentario crítico es personal, ¿no? Si se puede abrir, pero no se puede descargar, ya. Tiene que copiar el enlace. La verdad que el tiempo es poco en esta tarea, solo 3 días. Ustedes saben explicar, gracias a ustedes. Y presentar en el grupo y a veces los compañeros no son comprometidos. Sí, bueno, esto siempre cuando trabajas en equipo o en grupo sucede eso, ¿no? A veces no todo el Profesor, mundo está con la misma mentalidad. de repente para apoyar a mis compañeros con eso que usted acaba de comentar, recuerden que la universidad ha dicho que pueden hacerlo solos si les resulta muy complicado juntos. Gracias ahí por el aporte, ¿no? De hecho, yo creo que la universidad te da la facilidad a veces de trabajar individualmente si te complicas mucho trabajando en equipo, ¿no? Pero igual les sugiero que primero lo consulten a sus docentes, porque también hay docentes y hay docentes, algunos que te dicen, no, pero esto es grupal, y dámelo grupal, no importa. Y otros que te dicen, ok, sí, te doy la facilidad, hazlo por tu cuenta. Entonces, siempre consultando a nuestro docente. ¿Ya? Claro, profesor. En mi caso, el curso de comprensión y redacción que nos enseña una docente,
quiere que lo hagan en grupo y a veces los compañeros no son comprometidos, solamente de 4 ingresa 2 y bueno, y así no es la forma de trabajar. No es una forma de trabajar. Por ejemplo, ahorita yo tengo un grupo de 4, somos 4 y en realidad solamente hemos entrado 3, pero no se queda en nada porque los 3 estamos confundidos, ¿no? Porque no había una explicación previa o no entendíamos cómo se tenía que hacer el esquema de producción, porque entendíamos que era seguir una secuencia de introducción, desarrollo y enlace, pero en realidad se ha explicado de otra forma que recién yo puedo entender porque con la explicación que de repente nos dan por la plataforma no es suficiente. Sí, te entiendo, Olga, ¿no? Y bueno, como digo, no siempre vamos a encontrar el mismo compromiso en los compañeros, a pesar de que, bueno, se supone que estamos en un horario y una modalidad que supuestamente la mayoría ya somos adultos, supuestamente digo, ¿no? Porque también puede haber gente joven, ¿no? Pero hay que tratar de sacar adelante los trabajos, ¿no? Si no podemos de manera grupal, el equipo no coopera, tratemos de salvar nuestra nota y sobre todo nuestro aprendizaje. ¿Ok? Porque a veces no, si se hunde el barco, no nos vamos a quedar con que el barco se hunde. Vamos a tratar de salir por nuestra cuenta. Sobre lo otro, bueno, a veces los docentes no explican mucho, lamentablemente sí es un poco la modalidad virtual, pero siempre tenemos las tutorías y los talleres para apoyarnos. Justamente estamos para eso, para tratar de, no sé si decir remediar o reparar algunas de las carencias que puedan haber en las clases. Entonces, eh, estamos para eso. Yo quiero cerrar ya con esa pequeña anotación, porque ya nos hemos pasado unos 12 minutos. Solo quiero decir dos cosas, ¿ok? Primero, ya les pasé el enlace de la grabación. Ojo, el enlace de la grabación todavía no va a estar disponible la grabación, sino hasta de aquí en más o menos una media hora, porque tiene que subirse a la nube y procesarse. Entonces guarden el enlace, lo copian en un lugar seguro y luego pues lo copian en su navegador y lo van a poder abrir, ¿ok? Así más o menos como he hecho por aquí y listo. Eso en cuanto a la grabación. Número 2, les he dejado también el enlace de la encuesta. Por favor, si tuvieran el tiempo para completarla, les agradecería mucho. Es muy importante para que la universidad pueda reconocer el trabajo, y yo diría gran trabajo que hacemos en tutorías, en talleres. Colocan aquí el código, taller, remoto, el campus al que pertenecen, curso es comprensión y redacción de textos 1, el nombre del tutor es el mío, Tirado Lavada Eduardo Luis, arriba de Torre Toro, Rómulo Augusto. ¿Por qué medio te inscribiste? Ahí está. ¿Cómo te enteraste de la actividad? También. Del 0 al 10, ¿qué tanto calificas? ¿Cuánto te pareció de bueno el servicio? ¿Y por qué? Y enviar. ¿Ok? Listo. Rosa, ¿tienes alguna última anotación? Veo dos manos levantadas. Yo, profe. A ver, ya, Gabriel, Tatiana y Rosa, y con eso cerramos, ¿ok? Rápidamente. Ya, justamente, profesor, yo le quería preguntar lo que habían preguntado mis anteriores compañeros, que era el tema de cómo era el ejemplo de esquema que íbamos a hacer. Porque, por ejemplo, a mí me habían dejado con mi grupo para hacer el esquema de producción hasta hoy día en la noche. Y yo, por ejemplo, bueno, el ejemplo que me mandaron, porque yo no pude entrar por temas personales a la primera clase, era uno donde ponían, por ejemplo, punto 1, introducción, abajo contexto, casi similar a lo que usted ha mandado, solamente que, como dijo mi otra compañera, usted un poco más extendido. Y yo lo he hecho tal cual, y la verdad es que ya lo mandé, hasta ya lo subí el archivo, pues no, pero sí me he basado así, casi como usted ha dicho, pues no, con fuentes, y como les repito, pues no, la primera semana falté, esta semana estuve sacando información toda la tarde de Google, de otros lados, de todas cosas, con tal de hacerlo lo máximo posible bien, pues no. Pero donde quería preguntarle yo era que, por ejemplo, usted es más extenso, ¿no? Donde te piden, por ejemplo, que sustentes tu argumentación y luego te piden idea secundaria 1, idea secundaria 2, idea secundaria 3. Eso quería preguntarle yo. ¿Es necesario poner esos 3 puntos o puedo yo resumirlo en solo 2 puntos o 1?
te refieres en la parte del desarrollo. Aquí, Claro, porque a veces te dicen, bueno, por ejemplo, en el ejemplo que a mí me mandaron, aparece idea secundaria 1, idea secundaria 2, idea secundaria 3. Ah, no, ahorita viendo su ejemplo también, pues, ¿no? Así. Es necesario, por ejemplo, poner, por ejemplo, ahí dice idea secundaria, abajo 2 ideas terciarias. ¿Es necesario poner las dos o puedo poner si yo quiero una? en terciaria siempre te van a pedir dos, por lo menos ahora en el principio. Luego, cuando cambien a otra estrategia, en algún momento van a mudar el número de terciarias, incluso van a llegar a ser tres en algún momento. Entonces, lo que se está mostrando acá es el estándar. Dos ideas secundarias en el desarrollo y cada una con sus dos ideas terciarias. El ejemplo que usted, porque usted también ha dicho que mejor nos basemos, si nadie ha prestado mucha atención o el profesor no ha explicado bien, nos basemos al ejemplo que nos va a poner lo que es en el UTP, pues no, en el UTP más clase, en eso, lo que nos manda. Tipo de esquema que usted ha mandado es lo más cercano, parecido a eso. Yo creo que sí. El que he mostrado aquí, tanto en el taller como el que les he enviado, ¿no? Mm, Porque esto de ya. acá es justo lo mismo que se ve, ¿no? Idea principal, dos secundarias, dos terciarias. Es esto. Sí, pues porque eso Principal, era lo que más que todo me confundía, pues. dos terciarias. ¿Está bien? Ya, pues, de todas maneras, muchas gracias, profe. Muy bien. A ver quién sigue ahí en la lista. Teníamos dos compañeras nada más en la lista de espera. Profesor, una consulta. Adelante. Por favor, vamos a respetar el orden ahí. Era Tatiana y creo que estaba Rosa. Ya ahí, compañero, tiene la palabra. Muy buenas noches, profesor. Sobre el enlace de la grabación, no puedo ingresar, no sé si sea problema mío o en general. Nomás quería hacer esa pregunta. Sí, Tatiana, ya lo mencioné. La grabación está disponible media hora después, aproximadamente, después de que termina la reunión. Y todavía seguimos en reunión. Ah, ok, muchas gracias, profesor. Sí, hay que guardar el enlace y luego lo abrimos. De aquí más o menos una media hora, 40 minutos. ¿Ok? Ah, ya, muy bien, Bien, gracias. de nada. Vamos con Rosa. A ver. Buenas, ¿me Sí, Rosa. escucha? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Se escucha bien bajito en realidad. Ah, es un problema de mi audio. Ah, Sí. ¿se logra escuchar algo? Está un poco mejor. Sí, pero Ah, dinos, ya. rápidamente. Sí, sí, no, bueno, primero gracias. Y no es una pregunta, solo una consulta, porque yo soy semipresencial y en las noches no hay atención. ¿O a dónde me puedo dirigir para, obviamente, yo poder elegir el tema de los docentes o capaz un cambio En el eh, SAE. sí, porque la verdad que yo cuando me califican del 1 al 5 la mayoría tengo 3 o 4, pero igual yo necesito entender, porque nada me vale que me pongan buenas notas si estoy a medias. Es mi segunda carrera. Nada más, docente, por favor, se me puede apoyar en eso. Muy bien, Rosa. Sí, te entiendo. Ahí tenemos en la UTP el servicio de atención al estudiante que se llama SAE. Si tú estás estudiando presencial, incluso hay una oficina dentro de tu sede, tendrías que preguntar dónde está, y ahí te puedes acercar para que te respondan todas tus inquietudes. ¿Sí? Eso es importante, que lo tengan en cuenta. Ayer noté, SAE. Pidieron enlace de grabación nuevamente, ahí lo envié también. Ya para no dejarles, para no dejar mano levantada, vamos con Sabina para cerrar, ¿ok? Sí, profesor, buenas noches. No pude ingresar a sus clases porque tenía otras clases. ¿Qué días está programada para yo poder sacar tiempo y seguir en sus clases? Muy bien. Bueno, para quien entró tarde, ahí envié el enlace de la grabación nuevamente. ¿Qué días yo tengo? A ver, eso igual lo pueden ver en la plataforma de UTP. Como les dije en Sí, les sí. envío nuevamente también el enlace donde dicen cómo funciona el tema de las reservas. Yo estoy, ¿qué días? Lunes tengo un taller. Tengo dos talleres en realidad, de textos 1. Y luego los jueves, ¿ok? Lunes y jueves prácticamente. Sí, lunes y jueves. Jueves tengo 3,
Fíjense, hoy he tenido de 5 y cuarto y estoy terminando, bueno, prácticamente a las 11 de la noche. Son 6 horas seguidas prácticamente. Entonces, esos son los 2 días que yo estoy. Igual recuerden que no solamente soy yo el único tutor, hay varios tutores, tutoras, hay todos los días de la semana, hay por la mañana, por la tarde, por la noche, hay incluso sábados, hay domingos, hay tutoras, hay tutores, en fin, toda la disponibilidad y todo eso lo pueden ver en su plataforma, ¿no? Como yo ya les mencioné, ya les envié ahí ese video de YouTube donde también está el instructivo de cómo hacer sus reservas para, pues, el día que quieran, el horario que quieran, con el profesor que quieran, y si quieren virtual, incluso si quieren presencial. ¿Está bien? Bueno, ya, señoras y señores, tengo que retirarme. Ya nos hemos pasado 20 minutos, pero he tratado de dar el tiempo posible para responder todas las dudas que he podido responder, cubrir la mayoría de temas posibles también, para que puedan tener ya una base para hacer sus tareas. Entonces, espero que todo lo visto haya sido de utilidad. Recuerden esperar unos media hora, 40 minutos para el tema de la grabación. Lamentablemente eso es así, por el sistema no puedo hacer mucho. Y bueno, ya nos vemos en otra oportunidad. Agradecerles por su asistencia. Gracias por ese gran número, ¿no?, de asistentes el día de hoy. Cuando quieran, siempre están bienvenidos a los talleres. Bienvenidas también a los talleres, a las tutorías. Recuerden que el servicio es gratuito. Y eso. Buenas noches. Hasta la próxima. Cuídense. Bendiciones. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias. De nada, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, profesor. Buena ponencia, como siempre. Gracias. Nada, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profesor. De nada. Buenas noches, buenas noches. Ya voy cerrando la reunión también. ¿Está bien? Cuídense. Hasta luego.